Les damos la bienvenida al curso de Semiología General. Es un curso de semiología médica para estudiantes de medicina. Este es el primero de varios videos. Nosotros vamos a ir subiendo un video por día y si necesitan el material en PDF, por favor, envíennos un mensaje o escriban en los comentarios. Muchas gracias. Vamos a empezar con la definición de semiología, diciendo que es la rama de la medicina que estudia los signos y los síntomas que permiten hacer un diagnóstico sindrómico. ¿Por qué sindrómico? Porque síndrome es el conjunto de signos y síntomas que nos van a dar una característica particular que puede ser común a distintas enfermedades. Es un cuadro clínico. Dentro de lo que es semiología, la podemos dividir en dos áreas, la semiotecnia por un lado y la propedéutica clínica por otro. La semiotecnia abarca todas las maniobras que uno hace en el examen físico que nos ayudan a encontrar determinados signos semiológicos. La semiotécnica comprende la observación, la palpación, la percusión y la auscultación del paciente. Todo esto es lo que hacemos cuando hacemos un examen físico o exploración física de un paciente. Y los signos, ya vamos a ver más adelante, es lo que vamos a hallar cuando hacemos este examen físico y que normalmente los podemos medir o cuantificar, son objetivos, es lo que halla el médico. La propedéutica clínica lo que comprende es todo el saber clínico y el saber médico y cómo interpretamos todos los signos, que por lo general son objetivos y medibles, y los síntomas, que suelen ser subjetivos porque es lo que el paciente nos va a relatar, para llegar a un diagnóstico que nosotros llamamos presuntivo para que después lo confirmemos o lo corroboremos con otros estudios. Entonces, síntoma, signo y síndrome. Síntoma es lo que el paciente nos relata o nos refiere durante la anamnesis. La anamnesis es la parte de la historia clínica que comprende la entrevista, es la charla, es la entrevista que tenemos con el paciente. Cuando nosotros le decimos al paciente qué tal, cómo está, cómo se llama, bueno, nos presentamos nosotros si es la primera vez y le preguntamos qué lo trae por acá. Y el paciente nos empieza a contar. Nos empieza, por supuesto, a referir cuál es el motivo de consulta. Lo primero que nos dice es tenía un dolor abdominal o tenía palpitaciones o tengo problemas para respirar, dificultad para respirar, todo este tipo de cosas. O he tenido fiebre, tos, vómitos, diarrea, cualquiera de estos síntomas. Esto que nos refiere el paciente es lo que nosotros vamos a notar como síntoma. Signos es lo que el médico encuentra cuando hace el examen físico o es lo que el médico puede medir de alguna manera objetiva. Por ejemplo, los signos vitales son signos, la temperatura, el pulso, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca. Pero también hay otros signos que ya los vamos a ir viendo a medida que veamos las distintas patologías, como el signo de Murphy o el signo del pliegue, el signo de Bloomberg. Es decir, son distintos signos semiológicos. Van a ver que semiología tiene muchos nombres. Y estos signos, cuando son positivos o son negativos, nos indican o nos orientan hacia determinadas patologías. También muchas veces se consideran signos los que vemos en las imágenes. Por ejemplo, hay signos radiológicos, un signo de un neumotórax o de un neumoperitoneo. En el electrocardiograma igual. En el electrocardiograma podemos ver si el paciente tiene una hipertrofia de ventrículo izquierdo, si tiene un bloqueo. En el laboratorio muchas veces hay algunas determinaciones que con determinados valores van a indicar o van a ser signos de algunas patologías. Por ejemplo, la hiperglucemia, que es un signo de diabetes, o cuando tenemos alterados los valores de urea y de creatinina que indican problemas renales. Entonces, síntoma nos refiere el paciente, signo es todo lo que el médico encuentra
Y síndrome es precisamente el conjunto de signos y síntomas que nos van a permitir a nosotros llegar o hacer un diagnóstico clínico presuntivo que se llama diagnóstico sindrómico. Bien, una parte muy importante, es la historia clínica dentro de la semiología. La historia clínica tienen que tener en cuenta que, además de ser un documento médico que a ustedes les va a permitir hacer el seguimiento del paciente, también tiene un valor legal muy importante. También tiene un valor histórico, tiene un valor estadístico, un valor demográfico, todos los valores que ustedes le quieran asignar. Pero lo más importante es que es un documento médico y es un documento legal. Todo lo que ustedes omiten u olvidan anotar o escribir en la historia clínica desde el punto de vista legal nunca se hizo o fue negligencia del médico, el médico se olvidó o fue una mala praxis, el médico no hizo tal tratamiento o no lo indicó o no tomó en cuenta tales síntomas o signos. Así que hay que tratar de escribir todo lo que se pueda. Siempre escribir y dejarlo asentado en la historia clínica del paciente. Muy bien, ¿cuáles son las partes de una historia clínica? Por supuesto que al principio de todo, la primera parte, el encabezado, va a contener todos los datos filiatorios del paciente, es decir, nombre, apellido, número de documento, dónde vive, la edad, fecha de nacimiento, el sexo o la orientación, lo que sea. Bueno, todo eso está todo consignado arriba. También muchas veces se pone en rojo arriba si es alérgico a algo. ¿Mm? También tienen que anotar si tiene alguna obra social, una prepaga, si no tiene, todo eso se anota. Y luego, cuando ya comenzamos con la anamnesis del paciente, que es la entrevista, la charla que tenemos con el paciente, vamos a anotar motivo de ingreso. Motivo de ingreso o motivo de consulta. Hay una historia clínica que es para consultorio y una historia clínica que es para hospital, para pacientes que van a ser ingresados o internados en el hospital. Por eso dice motivo de ingreso. Pero bien puede decir motivo de consulta. Motivo de consulta o motivo de ingreso es la razón por la cual el paciente llegó a ver al médico, al hospital o al consultorio. Enfermedad actual, ahí empezamos a desarrollar ya nosotros con nuestro criterio médico lo que el paciente tiene. Quizás el paciente viene y dice, vengo a la guardia porque tengo un dolor en puntada de costado que me está matando y no puedo respirar. Entonces, uno puede anotar, el paciente refiere un dolor en puntada de costado, en el tórax y dificultad respiratoria, disnea, lo que ustedes quieran poner. Por supuesto que en enfermedad actual uno puede ver si el paciente ya viene con una enfermedad de base, si venía con una neumonía, si nunca tuvo nada respiratorio, etc. Y ver si nosotros estimamos que se trata, por ejemplo, de un derrame pleural o un neumotórax, que por lo general son las patologías que típicamente pueden presentar un dolor en puntada de costado. Y si vemos que es un paciente que tiene una neumonía, es probable que tenga un derrame paraneumónico. Puede ser que el paciente también haya hecho un neumotórax espontáneo y por eso viene con dolor en puntada de costado. Pero bueno, nosotros vamos a hablar con el paciente y ver si actualmente está cursando alguna enfermedad. Luego vemos los antecedentes generales. A lo mejor el paciente no estaba cursando ninguna enfermedad, pero es un paciente fumador y de pronto ha desarrollado un derrame pleural paraneoplásico porque tiene un tumor, tiene un cáncer de pulmón y por eso tiene ese dolor. Entonces, vamos a ver cuál es el motivo de ingreso, el dolor. ¿Cuál es la enfermedad actual? Supongamos que estaba cursando justo una neumonía. ¿Cuáles son los antecedentes generales, personales, familiares? Bueno, es una familia que todos han tenido neumonía o todos tienen tuberculosis, viven todos juntos, 20 personas en una habitación de 5x4 y ahí viven todos juntos y todos trabajan en malas condiciones de sanidad
y están todos con tuberculosis. Bueno, todas esas cosas son las que uno tiene que ir anotando. Todo eso es muy importante. Dónde vive, cómo está compuesta la familia, si en la familia hay antecedentes de enfermedades, cualquier tipo de enfermedad, ¿verdad? Pero sobre todo las que sean pertinentes a el cuadro que está presentando este paciente. También vamos a notar, dentro de lo que son los antecedentes personales, su conducta sexual, si tiene adicciones, si tiene, en el caso de las mujeres, antecedentes gineco-obstétricos patológicos o normales. Hay que ver qué es lo que si ha tenido hijos o no, si ha tenido abortos a repetición o no. Pacientes alérgicos, y esto de las alergias, recuerden siempre que es muy importante si un paciente es alérgico a la penicilina o alérgico a lo que sea, lo pone arriba en el encabezado donde están los datos filiatorios, lo ponen en rojo, alérgico a tal cosa. Entonces así no va a haber problema y si hay una urgencia, si hay que salir corriendo con ese paciente, operarlo o hacer algo, podemos ver bien clarito arriba de todo que está en rojo puesto alérgico a penicilina, por ejemplo. Bueno, importante lugar de nacimiento, importante lugar de residencia, importante lugar donde trabaja, en qué trabaja, qué tipo de trabajo hace. No es lo mismo una persona que vive en un ambiente que no tiene ningún problema de toxicidad que una persona que vive o trabaja en un ambiente donde tienen una fábrica de desechos químicos al lado, ¿sí? Que puede ser que el agua esté contaminada o que el aire esté contaminado. Así que todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, son muy importantes, hay que ver cuál es el lugar de nacimiento, a veces vienen de alguna zona que es endémica de Bocio o alguna zona que es endémica de Chagas. Es decir, hay algunas áreas que tienen determinadas patologías y a lo mejor esa persona nació allí. Ahora vive en otro lado, pero a lo mejor nació allí y por ahí tiene más probabilidades de haber desarrollado esa enfermedad. Luego vamos a ver que en función de nuestra sospecha diagnóstica y del examen físico que le hagamos al paciente, más todo lo que nos contó durante la anamnesis y todo esto que nosotros estamos completando en la historia clínica, nosotros vamos a tener una idea de diagnóstico presuntivo. Sería como un primer diagnóstico o una aproximación. Entonces, lo que vamos a hacer es solicitarle determinados estudios para confirmar o descartar algunas patologías. Entonces, vamos a anotar también en la historia clínica qué estudios se le solicitaron y cuando viene con los resultados, anotar los resultados y qué medicaciones o indicaciones les vamos a dar a los pacientes. Recuerden que dentro de lo que es el tratamiento de un paciente no solamente tenemos la indicación de medicación o a veces de cirugía, sino también todo lo que son medidas higiénico-dietéticas. Medidas como dejar de fumar, bajar de peso, hacer ejercicio, hacer terapia si el paciente está muy estresado, cambiar de lugar de vivienda. Es decir, hay muchas medidas que no comprenden ni cirugía ni medicación y que también son muy importantes. Quizás sean las más importantes y las más difíciles de cambiar. Cambiar el estilo de vida de una persona es muy difícil, porque a veces esa persona no puede, ya sea porque no puede psicológicamente o porque no puede económicamente o por la razón que sea. Entonces hay que tratar de insistir un poquito y de ver de qué manera se lo puede ayudar, si necesita algún tipo de asistencia social o algo que se le pueda proveer al paciente para ayudarlo a cambiar. Bien, luego haremos todo lo que es el seguimiento o control evolutivo del paciente, tanto en consultorio como en pacientes internados. Y en el caso de los pacientes internados, cuando se van de alta, se hace lo que se llama epicrisis. Ya sea que se vayan de alta médica, que se vayan de alta hospitalaria, son dos cosas diferentes. El alta hospitalaria, el paciente se va a su casa y el alta médica se la damos cuando completó todo el tratamiento, que muchas veces continúa en el hogar. Y también, lamentablemente, si el paciente fallece, digamos que es otro tipo de alta, en realidad también hay que hacer la epicrisis. Así que bien.
Con respecto a los aspectos importantes de las historias clínicas, es que muchas veces hay ateneos, ¿sí?, de casos clínicos en los hospitales, por lo general sobre los que son hospital escuela principalmente, dedican un día, el miércoles por ejemplo, a hacer discusión de casos clínicos. Muchas veces los médicos también hacen interconsultas entre los distintos servicios, entre ellos, y hacen la discusión de las historias clínicas entre los médicos. Si ustedes están trabajando en un hospital y tienen un paciente, o es un paciente suyo de consultorio y que tuvo que internarse porque tenía algún cáncer hematológico, bueno, ustedes van a ver que van a hacer consulta con la gente de medicina interna, van a hacer interconsulta con hematología, con el laboratorio, con un montón de distintos servicios del hospital y por supuesto van a discutir las historias clínicas. Eh, Muchas veces a primera hora de la mañana, a veces antes de hacer la ronda y a otras veces después de hacer la ronda del hospital, los residentes se reúnen y discuten las historias clínicas de cada paciente. En los ateneos se presentan, se hace una ponencia de una presentación de casos clínicos muy interesantes, muchas veces los casos clínicos más complejos o de difícil resolución, porque no hay una medicina estándar donde si bien hay consensos y nosotros decimos, bueno, una enfermedad como tuberculosis se trata con estos 4 antibióticos durante tantos meses y esto es así en todo el mundo. Bien, eso es así, es verdad, pero a veces hay pacientes que además de ser tuberculosos tienen otras patologías. Entonces, allí es donde uno empieza a hacer una medicina más artesanal, donde hay que ajustar el tratamiento a ese paciente en particular. Así que, por un lado tenemos los consensos que nos dicen cómo vamos a tratar la hipertensión arterial o la insuficiencia cardíaca o patología de la vía biliar, pero por otro lado también tenemos tener en cuenta que estos consensos los tenemos que adaptar a cada paciente en particular porque cada paciente es único. Bien, una cosa es la historia clínica del paciente que está internado, que ya dijimos, que por lo general es una historia clínica mucho más larga porque va a tener todas las hojas día por día de evolución clínica del paciente. Y otra cosa es la historia clínica del paciente ambulatorio o paciente de consultorio, que por lo general suele ser una ficha y es más corta. Recuerden siempre el valor de documento legal de la historia clínica, que es muy importante. Y también hay que tener en cuenta lo que habíamos hablado antes, los aspectos socioambientales, es decir, dónde vive, dónde trabaja, dónde nació, si está expuesto a contaminación. Los aspectos familiares, sobre todo si hay enfermedades genéticas o hereditarias, y los aspectos personales, laborales, hábitos, estilos de vida de cada paciente. Recuerden que la entrevista con el paciente, la anamnesis, nos puede aportar casi la mitad del diagnóstico. Aquí tenemos 2 modelos de historia clínica. ¿Sí? Hay historias clínicas para pacientes adultos y para pacientes pediátricos, donde anotamos todos los datos. En el caso de los pediátricos, muchas veces lo que se incluye también son datos de la madre, ¿sí? Sobre todo los datos obstétricos de la madre. Bueno, recuerden que pueden pedirnos los materiales, nosotros podemos enviarle todos estos materiales en formato PDF, solo tienen que enviarnos un mensajito, ya sea por las distintas redes sociales, nosotros estamos en internet, presentes en Instagram, en YouTube y en Facebook principalmente, y si no nos pueden escribir a hola@praxieducacion.com. Muchas gracias.